Muy buenos días. El día de hoy tenemos el honor de recibir al doctor Jesús Acosta Flores, quien es doctor en ingeniería por la UNAM. Y bueno, le agradecemos mucho que nos haya permitido videograbar su ponencia en esta ocasión. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Pues vamos a hablar sobre el algoritmo para el análisis de decisiones con objetivos múltiples. Y primero vamos a ver dónde queda situado este algoritmo dentro del análisis de sistemas. Como sabemos, este análisis pues tiene varias etapas. La primera es determinar los objetivos y las medidas con que vamos a ver si nos estamos acercando o alejando de dichos objetivos. Después hacemos un diagnóstico en donde pues vemos si está funcionando bien el sistema o no. En caso de que no sea así, pues tenemos que detectar qué es lo que está causando ese mal comportamiento, que es semejante al diagnóstico médico. O sea, no es la idea atacar los síntomas, sino detectar las causas e incidir sobre ellas. Después pues, se generan opciones que van a incidir precisamente en esas causas. Se evalúan de acuerdo con las medidas de efectividad. Se selecciona una de ellas y posteriormente se instrumenta. En la parte de selección es donde tenemos nuestro algoritmo. Si quiere pasarlo bien. Y lo vamos a ver este algoritmo mediante un ejemplo hipotético de un sistema de transporte que tenemos que elegir para una ciudad. El primer paso es determinar el horizonte de planeación y los objetivos. Entonces, para este ejemplo hipotético, suponemos que nuestro horizonte de planeación es el año 2033, que tenemos 3 objetivos. Uno de ellos es minimizar la tarifa por persona. El segundo objetivo es minimizar la inversión que requerimos. Y el tercero, maximizar el número de personas comunicadas. Siguiente paso es para cada objetivo determine la o las medidas de efectividad. Entonces el primer objetivo, recordamos, era minimizar las tarifas. Pues entonces su medida de efectividad es precisamente esa tarifa. Y la vamos a evaluar en pesos. Y esta tarifa pues, va a cubrir la inversión y los costos de operación. Vamos a suponer que no somos una empresa con fines de lucro, pero tampoco somos una institución que desee subsidiar algo. Entonces, que la tarifa pues, cubra estos dos aspectos. El segundo objetivo, que era minimizar la inversión, pues lo medimos precisamente con esa inversión total en millones de pesos, actualizando esta cifra con valores de este momento, 2018. Y el tercer objetivo, que era maximizar el número de personas que vamos a comunicar, pues lo medimos precisamente con ese número de personas comunicadas. El tercer paso nos dice para todas las medidas de efectividad hay que ver si son monotónicamente crecientes o decrecientes. Esto es, si al aumentar esa medida, el valor de esa medida, nosotros lo preferimos más, pues se trata de una función monotónicamente creciente o una medida de efectividad monotónicamente creciente.
como es el caso del número de personas comunicadas. Mientras mayor número de personas comunicadas tengamos, pues lo preferimos más. Si es al revés, si los valores mayores los preferimos menos, pues entonces diremos que es monotónicamente decreciente, que es el otro caso de las otras dos medidas. La tarifa, pues mientras mayor sea la tarifa, menos lo preferimos. Mientras mayor sea la inversión, pues también menos es nuestra preferencia, menor es nuestra preferencia. En la parte 2 vamos a generar alternativas, nuestras funciones de utilidad y nuestros parámetros. Alternativas tenemos la A, B, C, D, E, F y G. Estas alternativas, pues algunas de ellas contemplan Metrobús, otras autobuses de un piso, otros autobuses de 2 pisos, otras el metro, pero con diferentes localizaciones, diferentes rutas. Paso 2.2, precisar límites inferior A minúscula y superior B minúscula de cada alternativa. Pues tenemos esas alternativas y pues estas medidas de efectividad pueden ser deterministas o aleatorias. Si son deterministas, bueno, pues quiere decir que hemos estado estudiando qué es lo que va a suceder en cuanto a inversión, que lo tenemos muy bien calculada, aun cuando es al año 2033, pero pensamos que con esa actualización y con los factores que se van a presentar, pues podemos estimar dicha inversión en cifras que no van a variar mucho. Entonces, para cada opción tenemos esos valores, pues 400 millones de pesos para la primera, 300 millones para la segunda y así sucesivamente. No es la situación para las medidas de efectividad 1 y medida de efectividad 3, en donde no tenemos tanta seguridad en la información con la que contamos. Y entonces, pues pensamos, pues la tarifa, por ejemplo, en la opción A, puede ser que la tengamos que dar entre 5 u 8 pesos. Menos de 5 sentimos que no es factible que logremos tener una tarifa inferior a ese límite A minúsculo. Y más de 8, y de igual manera. Pero sí no sabemos cuál va a ser el valor que vamos a tener que fijar, pero sí sabemos que va a estar entre ese rango de 5 a 8. Que además no tenemos algo que nos permita decir que dentro de ese rango alguno de estos puntos tiene mayor posibilidad de ocurrencia. Entonces, en ese caso, nuestra función densidad de probabilidad que describe esta variable aleatoria, pues es la uniforme. En la medida de efectividad 3, pues la misma situación, solo que nuestra función densidad de probabilidad, en vez de ser uniforme, aquí sí tenemos indicios de que puede andar el valor medio con mayor posibilidad de ocurrencia. Entonces nuestra función densidad va a ser la triangular. Fijamos dichos límites para todas las opciones. El tercer paso nos dicen para cada medida de efectividad calcule A asterisco, que es el mínimo de los A's, B asterisco, que es el máximo de los B's. Si nos vamos a la primera columna, pues el mínimo 5, 3, 2, 10, 20, 7, 5, pues fue 2. Entonces A asterisco vale 2. En la columna de B, pues buscamos el máximo, 8, 7, 4, 15, 24, 9, 7. Pues 24 es el máximo. Entonces B asterisco igual 24.
Y así lo hacemos para la siguiente columna. El mínimo pues es 200, el máximo es 800. En el caso determinista, pues A coincide con B. En la última medida de efectividad, pues de manera semejante, A asterisco, que es el mínimo de los A's, vale 100.000, B asterisco, el máximo de los B's, 800.000. Y con eso terminamos el paso 3. El paso 2.4 nos dice, vamos a determinar la función utilidad de X para cada medida de efectividad. Esta función utilidad, así como una probabilidad, representa la posibilidad de que suceda algo. Así una función utilidad nos mide la preferencia que sentimos por A. Para ello, pues le preguntamos al decisor, formamos una lotería .5.5 con esos valores extremos A asterisco, B asterisco. Calculamos su valor esperado, que pues va a ser el valor A asterisco por su probabilidad .5 más el valor B asterisco por su probabilidad .5. Y le preguntamos al decisor cuál es su equivalente bajo certeza para dicha lotería. Como es una lotería .5.5, pues se trata de un volado. Entonces, todos pues sentimos qué es lo que sucede cuando lanzamos un volado, con una moneda justa, obviamente. O sea, no sería una moneda que tuviera 2 águilas, no, ni que esté mal balanceada, no. Y le preguntamos al decisor que si esa es la situación, cuál es el mínimo valor que estaría dispuesto a aceptar a cambio de la lotería. Y ese va a ser su equivalente bajo certeza. Comparamos entonces el equivalente bajo certeza con el valor esperado y nos vamos a la columna 1 si la medida de efectividad fue monotónica creciente, o a la columna 2 si fue monotónica decreciente. Si son iguales, pues se tiene neutralidad al riesgo y entonces U de X igual a X en el primer caso, igual a menos X en el segundo. Que valor esperado es mayor que equivalente bajo certeza cuando es monotónica creciente, pues aquí tenemos función utilidad, va a ser exponencial menos C elevado a la menos Cx, donde C es un parámetro mayor que 0. Y así para los otros casos, o sea, con ello ya tenemos perfectamente definida para cada medida de efectividad cuál va a ser su función utilidad. Y encontramos que en la medida de efectividad 1, pues fue propensión al riesgo, función utilidad E a la menos EX. Para la segunda medida de efectividad, se tuvo aversión al riesgo, U de X igual a menos E elevado a la CX. Y en la tercera, se tuvo neutralidad, entonces pues U de X fue igual a X. Todos estos valores obviamente vienen de la tabla anterior. Y continuamos con el paso 2.5. Nos dice, para cada medida de efectividad, pues hay que calcular ese parámetro C. Porque si no, pues es una familia de funciones y no una función específica. Y vemos para el primer caso, pues conocemos la lotería .5.5 con valores 2 y 24. Y el decisor nos dijo que su equivalente bajo certeza para esta lotería valía 10. Pues entonces, la utilidad de la lotería y la utilidad del equivalente bajo certeza, si somos indiferentes entre ellos, pues tiene que ser la misma. La utilidad del equivalente bajo certeza, pues aplicando la función utilidad, va a ser E, reemplazamos el valor 10 en lugar de X, E a la menos 10C, igual a 0.5 por E a la menos 2C más 0.5 por E a la menos 24C. Y con esto tenemos una ecuación con una sola incógnita.
Aquí estamos utilizando la propiedad que existe, que ya se ha demostrado en teoría de decisiones, que la utilidad de una lotería es la utilidad esperada de la lotería. Pues entonces aquí estamos calculando la utilidad esperada de la lotería. Una ecuación con una sola incógnita, pues despejamos esa incógnita que es C. Y así lo hacemos para el segundo caso. En el tercer caso, como nuestra función de utilidad fue X, pues no tiene parámetro C, pues entonces no hay necesidad, obviamente, ni tenemos elementos para poder calcular algún parámetro. Y nos vamos al paso 3.1. Nos dicen, para cada alternativa y cada medida de efectividad hay que calcular su equivalente bajo certeza. Recordamos, en las medidas de efectividad ya sabemos si la función de utilidad es monotónica creciente o decreciente. Ya conocemos los valores de A, de B y el valor de C. Entonces vamos a suponer que estamos aquí en esta primera celda donde se tiene aversión constante, y U de X es monotónica creciente. Pues tenemos una expresión donde los parámetros son A, B y C. Tenemos E a la menos CB, pero pues E ya sabemos que es 2.71 y sí. Pues entonces podemos calcular dicho valor, que va a ser el equivalente bajo certeza. Y así, dependiendo de en qué celda caiga, pues calculamos su valor. Y eso nos va a dar la tabla anterior fue para la función densidad uniforme, esta tabla es para la función densidad triangular. Y con ello, pues ya podemos calcular los equivalentes bajo certeza para cada alternativa y para cada medida de efectividad. Entonces, pues llenamos nuestra matriz. Aquí, ya teniendo la matriz anterior, pues podemos ver si existe dominancia. Recordamos una alternativa, una opción es mejor que otra, si en la mayoría, o no la mayoría, si en algunos aspectos es mejor que la otra, e igual en los demás, pues diremos que esa opción domina la otra. Por ejemplo, entre la opción A y la opción B, 6.48 es una tarifa que preferimos menos que 4.96. Entonces la opción B es mejor que la A. Aquí la inversión en B es 300, la inversión en A es 400, pues entonces seguimos prefiriendo la opción B. Pero en la tercera medida de efectividad, comunicar a 300.000 personas en A es mejor que comunicar solo a 200.000 en B. Por lo tanto, aquí no existe dominancia. Entonces nos seguiríamos comparando A con C, A con D, A con E, A con F, A con G, B con C, B con D, y así sucesivamente hasta que eliminemos las que están dominadas. Encontramos, después de hacer eso, que la opción G domina a la A y la opción C domina a las opciones D y F. Por lo tanto, podemos eliminar las opciones A, D y F y nos quedamos solamente con las B, C, E y G. Después de dominancia, nos vamos al paso 4.2 y nos preguntan, ¿queda solo una alternativa? Si es así, pues esa es la solución. Si lo vemos aquí, pues no hay una sola alternativa, entonces nuestra respuesta es, pues no. Aún no tenemos la solución. Pues vamos al paso 3, nos dicen si no tiene ya la solución, pues vaya, continúe con el paso siguiente, que es el paso 4.3, en donde se tienen permutas compensatorias. La idea de tener permutas compensatorias es que
si nosotros tenemos el mismo valor para todas las opciones en cuanto a una medida de efectividad, pues esa medida de efectividad pues ya no va a intervenir en nuestra decisión. Por ejemplo, en la opción C comunicamos a 700,000 personas, pero en la opción B comunicamos a 200,000. Si nosotros pasáramos de 200 a 700,000, pues ya tendríamos igualados esos dos valores. Ujú. ¿Y cómo pasamos? Pues precisamente haciendo una permuta que compensa. O sea, aquí teníamos una inversión de 300 millones. Entonces decimos, bueno, para pasar y poder comunicar de 200 a 700,000, ¿qué inversión adicional estaríamos dispuestos a efectuar? Ujú. Y aquí el decisor nos dijo, pues otros 350 millones. Ujú. Entonces, él con una inversión de 650 ya logra pasar de 200 a 700,000. De 200,000 a 700,000. Y repetimos este procedimiento para las otras. Pasar de 150 a 700,000. Aquí en este caso, pues está dispuesto a que la inversión se incremente en 390, o sea que llegue a 590. Aquí pasar de 400 a 700, pues está el decisor dispuesto a que su inversión se incremente en 210, que en lugar de ser 400, que sea 610. Ujú. Con ello ya conseguimos que en la tercera medida de efectividad todos los valores para todas las opciones sean el mismo. Entonces ya podemos eliminar dicha medida de efectividad. ¿Qué es lo que tenemos en la tabla? Eliminamos la medida de efectividad 3. Todo lo demás lo dejamos, obviamente, ya con los nuevos valores de la inversión. Y nos regresamos al paso 4.1. Y otra vez comenzamos a ver dominancia. Y vemos, por ejemplo, B con C, pues B su tarifa es menor que la de B y su inversión es menor que la de B. Pues entonces la opción B queda dominada. Al ver C con E, pues 2.99, tarifa menor que 21.96. Inversión de 500 menor que 590, pues también podemos eliminar la opción E. Al comparar C con G, 2.99 menor que 5.99 y 500 menor que 610. Entonces también la opción G está dominada y la única que nos queda es la opción C. Nos preguntan, ¿queda solo una alternativa en el paso 4.2? Pues sí, es la opción C. Pues entonces esa es la solución. Pues sí. Y con esto terminamos nuestro algoritmo. Y solo para terminar esta exposición, deseo pues recordar esa diferencia que existe entre buenas decisiones y buenos resultados. O sea, una buena decisión no garantiza un buen resultado. Pero si nosotros estamos tomando constantemente buenas decisiones, pues la mayor parte de las veces vamos a estar obteniendo buenos resultados. Y pues vemos dos ejemplos. En uno de ellos tenemos dos urnas. Una urna tipo A que tiene 9 pelotas negras y una blanca. Si sale la blanca nos dan 50,000 pesos, si sale la negra nos cobran 500. En la urna tipo B, la misma situación, nada más tiene pelotas blancas y pelotas negras y una pelota blanca. También si sale la pelota blanca, pues nos dan el premio, que es el mismo valor anterior. O nos cobran, si sale la otra pelota, pues esa misma cantidad de 500 pesos. Entonces, una buena decisión es entre elegir la urna tipo A y la tipo B. La tipo B tiene 9.999 pelotas negras y una pelota blanca.
Recordamos, la tipo A es 9 pelotas negras y una blanca. Entonces una buena decisión es sacar, o sea, elegir el tipo de urna tipo A, donde solamente hay 10 pelotas. Pero eso nos garantiza el que saquemos la pelota blanca y nos den el premio. Pues no. Pudimos haber tomado una buena decisión y sin embargo tener un mal resultado. Alguna persona pudo haber elegido la urna tipo B con 10,000 pelotas y mete la mano y saca la pelota del premio. Un magnífico resultado. Pero eso no quiere decir que su decisión haya sido buena. Su decisión fue pésima. Un segundo ejemplo, cuando tenemos una carretera en que vienen en los dos sentidos, o sea, de dos carriles y de doble sentido, y que en curva, pues nos dicen que si no hay suficiente visibilidad, pues no debemos nosotros rebasar. Sin embargo, a veces hay personas que rebasan y no les pasa nada, pueden rebasar y se siguen. Es pésima decisión, magnífico resultado. Pero eso, ¿qué quiere decir? Que si nosotros lleguemos a una curva y en vez de esperar a que pase la curva y rebasamos, pues que puede ser que nos toque la mala suerte. ¿Sí? Entonces, recomendación es utilizar un algoritmo como el que hemos presentado para tomar buenas decisiones. Y digamos que la tendencia de tomar buenas decisiones es obtener buenos resultados también. Claro que sí. Que ese es digamos, el supuesto aquí, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Exacto. Muchas gracias, doctor. Pues le agradecemos de que nos haya expuesto el tema y les queremos recordar a los al público que va a ver el video que pues si quiere intercambiar puntos de vista y si usted quiere, ¿verdad? Que le manden ahí un mensajito vía el sitio, ¿no? Se va a subir a YouTube. Con mucho gusto, será un placer para mí. Muy bien, gracias, doctor. Gracias, doctor. Vamos a ver si ahora sí tuvimos suerte.